Hermanos, nuevamente son bienvenidos. El miércoles estuvimos compartiendo en Buga, predicábamos el Evangelio y hablamos del mensaje del Evangelio. Y decíamos que el mensaje del Evangelio es el único mensaje que trasciende culturas, reinos, modas. El mensaje del Evangelio es un mensaje que difícilmente podrá ser imitado en su verdad. Decíamos que normalmente cuando hay una marca de zapatillas, vestidos, camisas, qué sé yo, que son de una marca muy reconocida, normalmente las imitan, tratan de imitarlas. ¿Por qué las imitan? Porque tienen muy buena calidad. Pero el mensaje del Evangelio, siendo el mejor mensaje, siendo el único mensaje, este mensaje no puede ser imitado para el bien que trae el mensaje del Evangelio. Hay muchos mensajes que se dan, pero el mensaje del Evangelio es único. La religión tradicional, de tiempo en tiempo, eligen su líder espiritual, lo que llaman el Dios en la tierra. Y cada vez tienen que llorar, muchos de ellos. Tienen que llorar porque su líder espiritual ha muerto. Y hacen sus protocolos y le llevan a un lugar y no sé qué más harán con su cuerpo. Bastante triste tener la esperanza en alguien cuando sabemos que esa persona no va a estar. Cuando tenemos seres queridos que amamos tanto y sabemos que entran en mayoría de edad, comenzamos a sentir ciertos temores porque según la ley que Dios ha trazado, estas personas estarían pronto a partir. Pero qué interesante, hermanos y amigos, que la cabeza de nosotros no es un hombre. Qué interesante que la cabeza de la iglesia no es un hombre como cualquiera de nosotros. La esencia del Evangelio, hermanos y amigos, es el Señor Jesucristo. La esencia del Evangelio es el Señor Jesús. Él sí murió, pero se levantó de la tumba con poder y gran gloria. Nosotros los que hemos nacido de nuevo, por esta razón podemos tener gozo, esperanza, paz. Aunque las situaciones tornen difíciles, aunque nuestro cuerpo esté desgastado, aunque haya la persecución, aunque haya lo que haya, mis hermanos, cuando conocemos a Jesús, o dicho de otra manera, cuando el mensaje del Evangelio es una verdad para el hombre, no hay nada que pueda quitar esa verdad que Cristo ha puesto en nuestros corazones al haber sido sellados por el Espíritu Santo, cuando creímos en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. No sé cuál es la situación suya en esta noche. Si usted es un hijo de Dios, podríamos pensar entonces, ¿cuánto disfruta usted del mensaje del Evangelio? Porque para los hijos de Dios, el mensaje del Evangelio es el mejor mensaje.
conocemos hombres que tienen mucho dinero y que les gusta tener lugares donde tienen muchos caballos. Estos animales valen millones y millones. Pero estos hombres tienen algunos en particular que son especiales. Y este es el especial. Ellos no escogen el que es especial para ellos, el que cuesta menos dinero. Este que les lleva a ganar dinero, este que cuesta mucho dinero, este es el que es especial para ellos. Habiendo muchos más. Pero hermanos, para nosotros, el mensaje del Evangelio es un mensaje especial y es un mensaje único, no porque hay muchos mensajes, hermanos, porque hay un solo mensaje. Porque hay un solo mensaje y en ese mensaje es que el hombre, el ser humano, se tiene que centrar. Muchas veces nos centramos en la religión, muchas veces nos centramos en el comportamiento, nos centramos en un montón de cosas que son ajenas a la voluntad de Dios, cuando lo que Dios demanda es el Evangelio. Y si pensamos en el Evangelio, sí o sí tenemos que pensar en nuestro amado Señor Jesucristo. Dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, dice el Señor: yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, cuando nosotros miramos el Señor Jesucristo diciendo: yo soy el alfa y la omega, Dios se declara el alfa y omega. Él es el creador, el que llevará a cabo todas las cosas, principio y fin. El principio no es desconocido por Dios y el fin está en sus manos. Ni el principio, porque el principio no es desconocido para Él, y el fin, el final, el futuro está en las manos de Él. Si esta es la verdad que estamos leyendo, ¿no cree usted que sabe que Cristo no es su Señor? ¿No cree usted que estar en las manos de Jesús, estar en Él, sería estar en el mejor lugar? Quiero que miremos, por favor, Mateo capítulo 27. Mateo 27, vamos a leer versículo 62 en adelante. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche. Entonces ellos están preocupados y dicen que se asegure el sepulcro. ¿Hasta qué día? Hasta el tercer día. ¿Por qué hasta el tercer día? Porque Jesús había dicho que al tercer día resucitaba. Entonces dice: hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y sería el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Tengamos en cuenta, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ahora vamos a mirar capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Entonces estamos diciendo que es el momento que Jesús debe haber resucitado. Y hubo un gran terremoto, dice,
¿Por qué hubo un gran terremoto? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Hermanos, varias cosas para mirar aquí. Porque un ángel del Señor. Cuando al Señor Jesucristo lo van a arrestar, ahí en el capítulo 26, al Señor Jesucristo lo van a arrestar y Pedrito coge la espada y le corta la oreja a este hombre. Y Jesús dice, ¿no podía yo llamar 12 legiones de ángeles? ¿Más de 12 legiones de ángeles? Dicen que una legión más o menos serían unos 6,000. Estamos hablando que por lo menos podía llamar unos 72,000 ángeles. 72,000 ángeles, pero estamos leyendo no 72,000, un ángel. Un ángel del Señor descendió del cielo, llegando removió la piedra. Pregunto yo, hermanos y amigos, ¿la piedra la removió el ángel para que Jesús resucitara? Claro que no, claro que no. La piedra no era impedimento para que Jesús resucitara, ni nada era impedimento para que Jesús resucitara. Sencillamente, la piedra, el ángel quita la piedra y mire lo que dice, y se sentó sobre ella. Podríamos pensar que cuando el ángel se sienta sobre la piedra, el ángel está diciendo, hay victoria. Hay victoria porque Jesús ha resucitado. Y lógicamente, al la piedra haber sido removida, las mujeres podían ver que la tumba estaba como vacía. Dice el verso 3, su aspecto era como relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron. Dice la Escritura, hablando de Jesús, que ante él se doblará toda rodilla y confesará toda lengua que Jesucristo es el Señor, y dice para gloria de Dios Padre. Pero qué interesante que en este caso fueron los guardias, estos hombres poderosos, fueron los que temblaron. Los que estaban con miedo de ver lo que estaba sucediendo. Lógicamente la Escritura no nos dice a nosotros que estos guardas se arrepintieron. Pero yo pregunto, a usted que sabe que Cristo no es su Señor, ¿cuántas cosas tienen que pasar en su vida? ¿Cuántas situaciones difíciles tiene que pasar en su vida para que usted de verdad levante su cabeza y mire al cielo y se dé cuenta que necesita a Cristo? Estos hombres tan cerca del Salvador, estos hombres guardándolo a Él, supuestamente guardándolo a Él, y aún viendo el ángel todas las hazañas que está haciendo, y ni aún así había lugar para el arrepentimiento. Y dice la Biblia, y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis. ¿Por qué el ángel dice a las mujeres no temáis? Recordemos, hermanos, el contexto de lo que está pasando. Jesús para los judíos era una religión nueva. Jesús dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Jesús en la antigüedad, desde siempre, porque Él es el alfa y el omega, pero para el pueblo de Israel, Jesús, ellos no lo tenían. Y es más, ellos no esperaban a un Jesús como este. Pero dice la Biblia, no temáis. ¿Cuántas situaciones estaban pasando en este momento tan difíciles? Para los que seguían a Jesús, era causa de muerte decir que eran cristianos. Yo pregunto en esta noche, para los que somos de Cristo, ¿cuántas personas aquí en Colombia nos hemos dado cuenta que han muerto por causa de Jesús? De pronto no muchas. Si usted sabía alguno, yo la verdad no sé de ninguno. Pero sí sabemos de personas que al nombre de Cristo lo blasfeman. Eso sí sabemos nosotros, que el nombre de Cristo es blasfemado, no que sufrimos por el nombre de Cristo. Y saben, el nombre de Cristo, Cristo Jesús, murió en la cruz para salvarle a usted. Usted que sí ha blasfemado el nombre de Cristo.
Yo que blasfemé el nombre de Cristo, hubo oportunidad para mí. Y hay oportunidad para usted si usted de verdad se arrepiente y entrega su vida a Jesús. Y dice la Biblia, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Pregunto, ¿por qué ellas buscaban a Jesús? ¿Por qué fueron a la tumba? Porque Jesús les había dicho a ellas. Ellas habían escuchado que Jesús iba a resucitar. Y dice, ¿por qué buscáis? Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid del lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Estuve leyendo esto y pensaba yo que fueron las primeras misioneras. Escucharon del ángel y ¿qué hicieron ellas? La camisita les hizo bomba. Salieron corriendo. Dice, estamos en el verso 7. Id pronto y decidan los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotras a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Porque el ángel sabía que iban delante, que él iba a ir a Galilea. Porque él había dicho que allá en Galilea era donde era el encuentro. Y entonces sigue diciendo, y allí le veréis. ¿Ellas le habían visto ya resucitado? No. Ellas salen corriendo a Galilea a encontrarse con Jesús. Ellas sabían, cuando el ángel les dice, ellas sabían que Jesús había resucitado y ellas salen al encontrarse con él. Qué mensaje tan precioso. Qué mensaje tan precioso cuando vemos que esto no es una historia frívola, que esto no es una historia inventada por ningún hombre, que esta es la historia que partió el mundo en dos, que esta es la historia que salva, esta es la historia que cambió la vida de muchos de nosotros y esta es la historia que quiere cambiar su vida en esta noche. Y entonces dice, he aquí os lo he dicho, y dice el verso 8, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Hermanos, quiero hacer un paréntesis aquí. Nosotros los que hemos nacido de nuevo, muchas veces podemos tener temor, sí, pero estas mujeres tuvieron temor y ¿qué? Y gran gozo. Hermanos, los nacidos de nuevo, por temor que haya, nosotros salimos a predicar el evangelio, con temor, pero debe haber gran gozo, porque el Cristo que nosotros vamos a anunciar, el Cristo que estamos anunciando en esta noche, hermanos, ese Cristo resucitó. Y dice, con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Hermanos, ¿usted se puede imaginar a estas mujeres? Ubíquese en el contexto de lo que está pasando. ¿Usted se puede imaginar cuando Jesús se les aparece a estas mujeres? Hermano, hermana, ¿usted recuerda el día que Jesús se le apareció a usted? Y sabes, si tú no recuerdas en esta noche el día que Jesús se le apareció, es porque no has nacido de nuevo. Es porque sus pecados siguen allí. Es porque no hay salvación aún. Es porque no hay vida eterna. Y en esta noche usted puede marcar la historia de su vida, entregando su vida a Jesús, creyendo en Él como Señor y Salvador y empezar una vida nueva. Una vida nueva, aunque haya temor, va a haber gran gozo, va a haber esperanza. Y hermanos, y sigue diciendo, versículo 9 dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo salve, y ellas se acercaron, ¿y qué? Y abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Saben? Solamente los que hemos nacido de nuevo podemos y disfrutamos la adoración a Jesús. Si Cristo no es su Señor, por eso usted no se goza de las cosas del Señor.
Puede ser que personas pasan por la calle ahora y nos ven aquí reunidos y dicen, pero hoy, un día tan especial, ¿cómo es que esas personas se sientan allá a perder el tiempo cuando nosotros estamos aquí moviendo el canasto? ¿Sí? Realmente eso lo pueden decir, claro. Pero ¿saben algo, hermanos? Eso pasa sencillamente porque Cristo no es el Señor. ¿Cuál es su actitud en esta noche? ¿Cuál es su posición delante del Señor? ¿Usted se goza en las cosas de Dios? ¿O las cosas de Dios para usted son indiferentes? ¿O usted viene a este lugar cuando viene por costumbre, porque es chévere venir a hablar con los hermanos, las hermanas hacen un tinto muy bueno, los hermanos son muy formales, etcétera, etcétera? ¿Esa es la razón por la cual viene usted? Y yo le quiero decir, si usted viene con ese propósito, usted necesita conocer a Jesús. Ninguno de estos hombres en esta noche, ni estas mujeres que hay aquí, podrán hacer ni lo más mínimo en cuanto a su salvación. El Cristo que resucitó es el Cristo que quiere salvarle a usted. Es el Cristo que quiere cambiar su vida. Y nosotros podemos adorarle a Él. Cuando un hombre o una mujer está orando con su rostro puesto ahí, casi en el suelo, y está orando, para muchos es una locura, pero para el que está en el momento de oración, está en la misma presencia de Dios, con el gozo, con la esperanza. Por eso el creyente tiene paz, por eso el creyente tiene a dónde ir. ¿Y usted a dónde va? ¿Usted a dónde va cuando tiene problemas? ¿Va al Señor donde trabaja con ciencias ocultas? ¿Donde el amigo, donde la amiga? ¿Sabes? Dice el mismo Señor, clama a mí y yo te responderé. Él quiere ser el todo en su vida, pero desafortunadamente el hombre no quiere ir a Jesús. Dice el 10, entonces Jesús les dijo, no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Pregunto yo, ¿los que fueron a Galilea se encontraron con Jesús? Pues claro que sí. ¿Recuerdan cuando Jesús se les apareció? ¿Y recuerdan cuando Jesús les da la gran comisión? Qué interesante. Entonces, estamos mirando el primer anuncio que se hace el Señor después de su muerte. ¿Por qué este anuncio es importante? Es el único mensaje que cambia vidas, como lo decíamos ahora. Es el único mensaje donde hay perdón de pecados. Normalmente el hombre da mensajes. Hoy en día en las empresas es muy común entonces los mensajes motivacionales, ¿no? Entonces, para que los empleados esta semana trabajen bien, entonces contratan a una persona y les da un fuerte mensaje y los hombres esta semana van a trabajar muy bien porque han recibido un buen ánimo. Pero yo te quiero decir, ese no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio no es para una semana, no es para 15 días, no es para un mes. El mensaje del Evangelio es para la eternidad. Dios no da mensajes. Él nos da el mensaje del Evangelio. Por todas las edades este anuncio ha permanecido. ¿Y saben qué es lo mejor? Que hoy este mensaje está a su disposición. El Señor tiene autoridad para decir, cuando dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y el Señor tiene toda potestad para decir lo que Él dice. Y por esa razón es que solamente en Él hay salvación. Dice ahí en Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que en Él cree, ¿qué dice? No es condenado. Pero el que no cree, ¿cuándo ha sido condenado? Usted en esta noche puede darse cuenta si eres condenado o no eres condenada.
Estuve pensando en algunos ejemplos de hombres que tuvieron tan cerca a Jesús, aparte de los que decíamos ahora. Dice en Juan 18:38, Jesús hablando con Pilato, y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? La verdad hablando con él y él preguntando, ¿qué es la verdad? Usted seguramente preguntándose cómo ir al cielo y está escuchando el mensaje del Evangelio. Dice en Juan 20:25, le dijeron pues los otros discípulos al Señor, hemos visto. Y él les dijo, hablando de Tomás, y él les dijo, si no vieres en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Estuve mirando este versículo y me pareció interesante cómo Tomás quería asegurarse. Miren lo que dice, vuelvo a leer el versículo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, él está diciendo, no solamente es ver, yo tengo que meter mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en el costado, hasta que eso no sea posible, no creeré. Jesús luego se le aparece a Tomasito y habla con él. Pregunto en esta noche, ¿qué tiene que pasar para usted creer en Jesús? ¿Qué señal espera usted para creer en Jesús? ¿Quiere señales? ¿Quiere que Dios le apriete? Si Él quiere, lo hace. Si Él quiere, lo hace. ¿No cree usted que es más fácil creer en Jesús para ser salvo? Dice en Hechos 26:28, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¡Qué arrogancia! ¡Qué arrogancia de este hombre! Después de escuchar a Pablo su discurso, y no dijo que no era verdad lo que Pablo decía, sencillamente dijo, ¿sabes, Pablo? Por poco me persuades a ser cristiano. En esta noche, ¿qué dices tú? Usted que no conoce a Jesús, ¿vas a decir, por poco soy convencido a ser un hombre de Dios? La más fácil sería que tú en esta noche entregaras tu vida a Jesús, creyeras en Él como Señor y Salvador. Y yo te digo algo, no entregues tu vida a Jesús para que sus problemas sean quitados, porque seguramente vendrán más. No entregues tu vida a Jesús para que la economía en su casa sea mejor, porque no va a ser. Esa no es la razón. No entregues tu vida a Jesús para que la salud mejore. No lo hagas así. Entregue su vida a Jesús porque hay un infierno esperándole a usted. Hay un infierno esperando a todo aquel que no ha nacido de nuevo, a todo aquel que parte de este mundo sin Cristo. Solamente el hombre que se arrepiente a los pies de Jesús, solamente la persona que se entrega a Cristo humillado ante Él. Dice la Escritura ya en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Quiere usted ser un hombre nuevo? ¿Quiere usted ser una mujer nueva? Pues yo te digo, la respuesta está en Jesús, en la verdad. Jesús es la verdad. Jesús es el camino. Jesús es la vida. Quedas con la responsabilidad. Y yo quiero añadir, haciendo un paréntesis, los que decimos que somos de Cristo, necesitamos indagar seriamente. No sea que tristemente pase como pasó en Mateo, cuando el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces Él les declarará, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes algo? Estos hombres no fueron separados de Dios eternamente, fueron por una sencilla razón. Hicieron de todo, pero nunca entregaron sus vidas a Jesús.
nunca creyeron en Él. ¿Cuántas cosas hace usted? ¿Cuántas lágrimas derrama usted por muchas cosas que pasan a su alrededor? Pero ¿cuántas veces ha ido a los pies de Jesús? Como miramos estas mujeres, adorándole a Él. Solamente los que creemos en Jesús somos los que adoramos. Y dice la Biblia que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Amado Dios, gracias damos por esta noche, por este tiempo de meditación de su palabra. Gracias Dios porque cada vez nos llevas, Dios a entender la necesidad que el hombre tiene de Cristo. Oramos nuestro Dios en esta noche por las personas que saben que Cristo no es su Señor. Oramos nuestro Dios para que entreguen sus vidas definitivamente, que olviden su pecado y vayan a Jesús, arrepentidos, Dios, de su pecado y crean en Él como Señor y como Salvador. Dios, a nosotros los que por su gracia un día conocimos de ti, oramos Dios para que podamos mantener firmes, Dios, sin fluctuar esta verdad que tenemos en Cristo. Que podamos ser esos hombres que en el medio del temor podamos ir con gozo a llevar este mensaje tan precioso, así como lo hicieron estas mujeres. Padre, te alabamos, te bendecimos y ponemos nuestras vidas delante de ti. Y Padre, queremos orar en esta noche por la nietecita de nuestro hermano Jaime, la hija de nuestra hermanita Juliana. Oramos Dios para que estés obrando grandemente en ella, para que los médicos prontamente puedan dar, Dios, con el problema de salud de la niña. Y Dios, oramos por ella, por sus padres y por su familia, Dios. Te alabamos y damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.